Hola estudiantes, hoy vamos a hablar de Steinman Jorge, vamos a trabajar con el material de pensar la clase. Nuestro foco hoy va a estar puesto en pensar en las decisiones que tomamos cuando pensamos en una clase. Acá el autor nos presenta dos momentos interesantes que son los que a mí me interesa que ustedes los puedan revisar, que son cuando pensamos en una clase tomamos dos decisiones, o dos momentos o dos instancias de decisiones, las decisiones preclase y las decisiones en clase. Aquellas decisiones que pertenecen al primer nivel, que son las decisiones preclase, nos invitan a pensar la clase, es decir, son aquellas que se toman de antemano, que están relacionadas siempre con nuestra intencionalidad y que son de algún modo las más racionales, ¿no? ¿Por qué decimos que son las más racionales? Porque en ellas hay tiempo. Tenemos tiempo siempre para pensar nuestra clase, ¿sí? A diferencia de las decisiones del segundo nivel, que son decisiones que se toman en la clase. Y en este sentido nos invita a vivir la clase. Estas decisiones, a diferencia de las decisiones anteriores, son decisiones que son el resultado de la inmediatez. ¿Por qué decimos que es el resultado de la inmediatez o de la incertidumbre? Porque no hay tiempo para pensarlas. Son las que surgen dentro de una clase y están vinculadas siempre a aquello que no podemos predecir o que no podemos determinar. Por ejemplo, estoy explicando un tema y un estudiante me levanta la mano. Esa decisión o esa situación que está pasando me interpela a mi clase y me interpela a mí porque tengo que tomar una decisión, ¿no? Esa decisión de ¿qué hago? Y paro la clase, inmediatamente respondo, tomo la decisión de no hacerlo esperar, ¿sí? Entonces, una de esas va a ser una decisión que interpele mi clase, ¿sí? Por eso decimos que siempre están las decisiones, o sea, las decisiones van a estar tanto en el momento en el que las pensamos, en el momento donde tenemos tiempo, en donde somos un poco más racionales, o en el momento en donde ya está sucediendo esa clase, ¿no? Ese vivir la clase. Vamos con las decisiones de primer nivel, ¿no? Estas que les decía recién, que son las más racionales. Y acá sí, por ahí les diría que es el momento en donde podemos dedicarnos mucho más tiempo porque son aquellas que podemos predecir, ¿sí? Que las podemos pensar teniendo en cuenta ese sujeto al que está destinado, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, en las decisiones de primer nivel, Steinman nombra tres decisiones, ¿sí? Primero del sentido pedagógico, las categorías conceptuales y las decisiones que tienen que ver con lo cognitivo y lo afectivo. Vamos una por una para poder entenderlas y poder saber cuáles son esas tres decisiones. En torno al sentido pedagógico es, primero, obviamente, como toda enseñanza institucionalizada, nosotros sabemos que toda enseñanza tiene una intención, ¿sí? Aquello que yo preparo está intencionado siempre. Tengo la intención de producir cierto aprendizaje, tengo la intención de hacer esto. De ahora, de que esa intención se genere o se vuelva un logro, esa es otra historia, ¿no? Eso tiene que ver con los procesos más de aprendizaje. Pero siempre la enseñanza institucionalizada tiene una decisión, ¿sí? Tiene una intención, perdón. Entonces, cuando voy a pensar esa intención, tengo que pensar también que hay una razón pedagógica que le da un sentido a esa clase, ¿sí? Entonces, ese sentido de la clase o ese sentido pedagógico nunca se construye de acuerdo con mi intencionalidad, ¿sí? Es decir, no tiene que ver con lo que yo pretendo formar o generar en esa clase, sino que tiene que ver, este sentido pedagógico siempre se construye en espejo, ¿sí? Es decir, no es en mi sentido, no es en términos conmigo que lo construyo al sentido pedagógico, sino que lo construyo en espejo, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el mundo posible de los estudiantes, de cada uno de los estudiantes, para ser construido ese sentido pedagógico? ¿Sí? Es decir, ¿por qué enseño ese contenido? ¿Sí? ¿Cómo hago para que mis estudiantes le den un significado y puedan construir en espejo ese sentido pedagógico que tiene mi intención la clase del día de hoy? ¿Qué vinculaciones, y ahí conecto con esta pregunta que tiene que ver con cuando yo sé que le está dando un sentido, que está construyendo que estamos construyendo un sentido en espejo con los estudiantes,
cuando esa clase puede tener una vinculación con el perfil del egreso de la práctica docente, ¿sí? Entonces, primero pensar en cuáles van a ser mis sujetos, a quién está destinado y cuáles son las prácticas que el estudiante tiene que construir, ¿sí? Si estoy destinada, estoy haciendo una clase para el nivel secundario, bueno, ¿qué necesita mi estudiante de nivel secundario para que construya esto? ¿Sí? Ese sentido, para que pueda darle un sentido. Ahora, si estoy preparando una clase o mi clase está destinada a formadores, bueno, obviamente que el sentido pedagógico va a ser otro, ¿sí? Totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ¿qué le puedo brindar en mi clase a ese estudiante que está formando para formarse? ¿Sí? ¿Qué herramientas va a traer o qué herramientas le va a permitir poder llevarse de esta clase? ¿Sí? Entonces, el sentido pedagógico no solo, digo, ¿por qué quiero aclarar esto de no tiene que ver solamente con las intencionalidades que yo le pueda poner a mi clase o a mi materia o a mi espacio, ¿sí? Sino que tiene que ver con el construir el sentido en espejo con el estudiante, ¿sí? Que aquello que es posible de darle significatividad a eso que ellos están aprendiendo, ¿sí? Que no tiene que ver conmigo a veces. Bueno, el segundo nivel pudimos ver acá que tenía que ver con las categorías conceptuales, perdón, el segundo elemento, ¿sí? Categorías conceptuales, por ahí nosotros en la práctica lo llamamos contenido. Bueno, está bien. Tiene que ver con las estructuras conceptuales que conforman una clase, aquello que pensamos y decimos, bueno, ¿de qué modo voy a presentar esta clase? Me parece que la fuente que le da sentido puede ser este autor clásico, puede ser este texto, puede ser un ejercicio, puede ser un problema, puede ser una experiencia, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo a lo largo de este tiempo todas esas categorías conceptuales que hacen al pensar el contenido, ¿no? Que cuando decimos contenido no solamente lo limitamos a este concepto, a esta definición, no, de ninguna manera, ¿no? Sabemos que las nociones conceptuales se ramifican y presentan cierta estructura. Entonces, en este sentido es que voy a pensar, ¿por qué enseño ese contenido? ¿Por qué priorizo ese contenido? ¿O qué estoy enseñando de ese contenido? Bueno, son dos grandes preguntas que me harían en esta categoría y que en principio cuando me las vaya a responder, por ahí yo puedo decir, bueno, ¿por qué enseño este contenido? Forma parte de un diseño curricular oficial, algo prescripto, algo que está preestablecido. Por ahí esa respuesta tiene que ver más con la lógica, ¿no? O de una manera racional responderíamos eso, ¿no? Ahora, pensando en lo que veíamos anteriormente, en el sentido pedagógico y pensando también en el desafío cognitivo y afectivo, tendríamos que respondernos, bueno, el estudiante posee las habilidades, posee las capacidades para apropiarse de este contenido más allá de que el diseño curricular me lo establezca, ¿no? Bien. Y vamos con el último elemento del primer nivel que tiene que ver con estos desafíos cognitivos afectivos. Cuando digo desafíos, el autor refiere a los tres elementos presentan desafíos, ¿sí? Primero es el desafío de poder pensar en el sentido, ¿no? El segundo desafío es justamente pensar en los contenidos, en las estructuras conceptuales, y el tercer desafío tiene que ver con lo cognitivo y afectivo. Y acá aparece una idea que presenta el autor que tiene que ver con la progresión del sentido, ¿no? ¿Qué voy a hacer para que mis estudiantes, qué les voy a presentar a los estudiantes que hagan en términos de qué hace su cabeza por un lado y qué hace su corazón por otro lado, ¿no? Entonces somos sujetos pensantes, pero también somos sujetos sintientes, ¿no? Digo, eh, tiene que ver con el juego intelectual, con los procesos cognitivos que realizan los estudiantes en el aula, pero también tiene que ver con lo emocional, ¿no? Propongo actividades afectivas, digo, pretendo que ese estudiante se apropie de cierto o analice cierto contenido desde una categoría conceptual o desde una categoría social o cultural, o también pretendo que viva el tema. ¿Sí? Digo, que tome la posta, que no sea indiferente ante cierta situación, ¿no? Que aparezca esa otra pata que nos hace ser sujetos humanos, ¿no? Que es la pata emocional. La pata de, bueno, entiendo este contenido o me apropio de este contenido con estas emociones, con estas herramientas emocionales, mentales que presento, ¿sí? Es decir, no solamente tiene que ver con lo cognitivo, digo, puedo apropiarme de esto por esto, de este juego intelectual, sino también presento esta otra parte que tiene que ver más con lo afectivo, ¿sí?
Y obviamente acá es, cuando hablamos de lo afectivo, no solamente es en términos de qué quiero que construya mi estudiante, sino también en, bueno, ¿y yo? ¿Cómo voy a dar ese contenido? ¿Sí? Mi parte afectiva también, ¿cómo la resuelvo? ¿No? ¿Cómo me vinculo con los estudiantes de manera afectiva y que ese contenido nos vincule de manera afectiva? ¿Sí? Bien, entonces, pasamos al segundo nivel, que es el nivel que decíamos hoy un poco, es el menos racional, es el que nos va a desafiar todo el tiempo en la práctica y que tiene que ver con las decisiones que tomamos en la clase, ¿no? Cómo vivimos la clase, va a decir el autor. Entonces, en este segundo nivel también tenemos tres elementos que tienen que ver con el formato de las actividades, los recursos didácticos y el tiempo, ¿sí? Eh, Vamos con las actividades. Nuestra propuesta no tiene sentido si no existe esa actividad. Eso, ¿qué van a hacer? ¿Sí? ¿Qué voy a proponer? ¿Cómo los voy a desafiar? Entonces, siempre el motor de esa enseñanza va a ser la parte de las actividades, ¿no? Y esto tiene que ver en cómo construyo esa materia en términos de, y acá aparecen aspectos diferentes, ¿no? Aspectos referidos a la epistemología de ese contenido, es decir, a la naturaleza, al alcance, al sentido de ese contenido, ¿no? A la intencionalidad docente, que es esto que les decía anteriormente, ¿no? Como actividad, ¿qué quiero hacer con ellos? ¿Sí? Y por supuesto con las características sociales y cognitivas del estudiante, es decir, ¿cómo se puede apropiar? ¿Cuenta con las herramientas para apropiarse? Bien. Entonces, acá tengo que saber que las actividades siempre se van a dividir perdón, se van a organizar con una cierta lógica, ¿no? Siempre. Cuando pienso en las actividades, tengo que pensar en aquellas actividades que voy a hacer como docente y las que van a hacer mis estudiantes, ¿no? Y eso se secuencia, es decir, sigue una lógica, sigue un orden, ¿sí? Primero, bueno, ¿qué voy a hacer? Siempre tengo que pensar que mi estudiante cuando llega al aula lo primero que tiene que hacer es orientarse. ¿Dónde está parado? Qué está por hacer? Entender el sentido de lo que el docente tiene que hacer. Y luego cuando se pone en sintonía con el profe, con la profe, con la materia. Ah, ok, bien, ahora entendí. O sea, me puse en sintonía, ¿no? Entonces ahora propongo la actividad. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Sí? Y bueno, acá las preguntas que me haría tienen que ver con cómo voy a organizar, ¿sí? Cómo voy a presentar. Acá podemos recuperar obviamente los momentos de la clase, ¿no? Inicio, desarrollo, cierre. Y en ese desarrollo secuenciar de determinada manera la organización de cada uno de los pasos que voy a hacer como docente y lo que van a hacer mis estudiantes, ¿no? Eh, es decir, pretendo que mis estudiantes produzcan algo en la clase o pretendo que sigan un orden y una lógica que voy dando yo de alguna manera, ¿no? Bien, respecto a los recursos didácticos, acá aparecen esa apoyatura, ¿sí? Son una apoyatura siempre de la enseñanza. Y acá tenemos un montón de materiales, tanto físicos como tecnológicos, ¿no? Siempre la finalidad de esto va a ser generar situaciones o potenciar los escenarios de enseñanza, ¿sí? Bueno, y acá aparecen las estrategias de borde, que son las planteadas por Lidwin, que de algún modo nos invitan a proponer esa clase utilizando recursos que nos permitan a nosotros plantear clases que sean innovadoras, diferentes, que estén cargadas de humor y traer la diversión a la clase eh, y presentar algo original, ¿sí? Y en este sentido siempre les digo, no pretendemos ser los payasos, pero sí podemos reírnos, sí podemos traer una clase plantear una actividad desde lo lúdico, que nos permita poder aprender jugando con otro, que sea algo novedoso, que sea algo diferente, ¿sí? Salirnos de lo que siempre hacemos, de lo que nos hicieron hacer a nosotros cuando nos formaron, ¿sí? Entonces, en este sentido, las preguntas van a ser, ¿los recursos que seleccioné permiten trabajar ese desafío cognitivo, afectivo? ¿Son los mejores recursos posibles? ¿Sí? Y en este sentido tenemos un montón. En términos tecnológicos hay muchísimos recursos de los cuales podemos usar para plantear esa clase, como les decía anterior, que esa clase sea novedosa, que sea lúdica, ¿sí? Bien, y vamos con el último elemento de este segundo nivel que tiene que ver con el tiempo, ¿sí?
acá diferenciamos esto que les decía hoy, ¿no? Hay un tiempo docente y hay un tiempo de estudiante. El tiempo docente, que es el mío, es un tiempo de continuidad. ¿Por qué? Porque siempre nosotros estamos trabajando en un campo profesional. Yo salgo de una escuela de dar clases, voy a otra escuela y sigo y tengo una responsabilidad con esa clase. Entonces, no va a tener el mismo interés que, o el mismo sentido que yo le pongo a la clase que el interés que le puedan llegar a poner los estudiantes. ¿Por qué? Porque el tiempo que presentan los estudiantes es muy diferente. Ellos hacen su cursado de la materia, finaliza el cursado de la materia, se van a su casa y tienen un corte, ¿sí? Entonces, ¿qué pretendo hacer en esa discontinuidad de la clase? ¿Qué pretendo hacer para retomar en la siguiente clase? ¿Sí? Siempre, por eso decimos que la enseñanza siempre va a tener esa discontinuidad, ¿no? No termina cuando termina la hora. Termina cuando termina el tema, que eso puede ser un mes, 2 semanas, una semana, dependiendo de la complejidad del tema, ¿no? Entonces, ¿cuándo finaliza eso? Bueno, tengo que saber hacer ese corte, pero ese corte es momentáneo, ¿sí? Entonces, después, esa discontinuidad en la enseñanza a mí me va a requerir que yo vuelva a iniciar una clase, ¿sí? Entonces, ¿cómo vuelvo a iniciar una clase, pero entendiendo que tiene continuidad con esto? ¿Sí? Y como les decía antes, el tiempo no es el mismo que el nuestro, por supuesto, hay un tiempo para hacer y hay un tiempo para orientar el hacer. ¿Sí? Entonces, quiero que hagan tal cosa en la clase. Los estudiantes pueden hacer tal cosa, digo, los desafíos cognitivos, los está desafiando cognitivamente, los está desafiando emocionalmente, o no alcanzan a hacer lo que propongo que hagan, porque no pueden, porque no cuentan con las herramientas, porque un montón de porqués, ¿no? Y ese orientar tiene que ver con, no los dejo solos, digo, solos, ¿no? Piensan a veces que cuando trabajamos con adolescentes, por ahí sentimos que tenemos esa responsabilidad del acompañamiento más constante. Ahora, cuando pensamos en el sujeto adulto, pareciera ser que nuestras responsabilidades tienen que bajar, ¿no? Como el dejar que vaya solo el estudiante. En realidad no, es una responsabilidad mía como docente tutoriar el aprendizaje del estudiante desde que inicia la clase hasta que termina la clase, más allá de que ese sujeto sea un sujeto adulto, ¿no? A veces suponemos por la edad o por las ciertas responsabilidades que tiene que saber hacer tal cosa. Y no, a veces no sabe interpretar un texto, a veces no sabe producir una cierta actividad, la escritura, interpretación, un montón. ¿Sí? Entonces, es secuenciar el trabajo cognitivo y tengo que diferenciar ese tiempo que yo voy a utilizar para tutorear el trabajo del tiempo que ellos tienen para hacer lo que pretendo que hagan en la clase, ¿no? Entonces, y acá todos estos elementos están vinculados porque intentan responder de algún modo a ese desafío, ¿no? ¿Por qué presento el tiempo para que hagan esta actividad de 10 minutos? Y generalizo, ¿no? Porque digo, bueno, 10 minutos no es para todos. No pretendo que todos resuelvan esto en 10 minutos. Bueno, ¿por qué? Porque sabemos que las individualidades no permiten, digo, cada uno trae herramientas diferentes, modos de resolver diferentes, pero bueno, mi clase está pensada así. Ahora, ¿cómo voy a acompañar a cada uno de esos estudiantes para que puedan resolver esto en ese tiempo que planifiqué? ¿No? Bien, bueno, hasta ahí llegamos con estos elementos. Ahora la invitación es a leer el material, a poder traer las ideas y acompañar esa lectura con esta pequeña introducción o pequeña guía de interpretación del material, ¿sí? Recuerden que siempre esto el material siempre es interpelado por la persona que lo lee, ¿sí? Eso que ustedes están escuchando ahora son interpretaciones de la profe. Ahora el desafío está en ir a leer y hacer sus propias interpretaciones del material. ¿Sí? Así que bueno, pensemos ahora en la clase. Cuando pensemos en la planificación de la clase, pensemos en estas dos decisiones que tenemos que tomar. Estoy tomando decisiones cuando estoy haciendo la clase, el momento preclase, pero también estoy tomando decisiones cuando estoy en el momento clase, cuando estoy en la clase, cuando estoy viviendo la clase, ¿sí? Que son, de algún modo para mí, las que más nos desafían. Que bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos.